por este testimonio y por otro que vamos a escuchar al final. No nos podemos quedar callados. Dijeron los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído todo lo que Jesús ha hecho. Bien, vimos el domingo pasado, hay un versículo que no está en la pantalla, pero está en el corazón de muchos, creo que es Juan 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, buscar primero el reino de Dios es poner a Dios y todo lo que Él implica en primer lugar. Eso es buscar el reino primeramente. Y todo lo demás lo estás asegurando. Todo esto ya lo vimos. Vimos también que en la Biblia hay alrededor de 500 versículos que hablan de fe, pero hay más de 2000 versículos que hablan de finanzas, de economía, de cosas materiales. Y la duda es ¿por qué? Y vimos que la respuesta está en Mateo 6:21, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y la competencia más fuerte en cuestión de fe para Dios aquí en la tierra son las cosas materiales. Ese es el dolor más grande del ser humano. Es la única área donde el Señor te dice, pruébame, pruébame. Entonces, a veces juzgamos la idolatría, las imágenes, pero idolatría también es amor al dinero. Por eso Dios dice que no te conviene y no me conviene que mi tesoro esté en lo material, porque ahí va a estar mi corazón y no en manos de Dios. Entonces es muy importante que entendamos este principio que dejó de ser un principio de ley para convertirse en un principio de gracia, en un principio de amor. Amén. Y vimos varios aspectos sobre esto. Y vamos a continuar hoy. Leímos, por ejemplo, en Éxodo 13:1, cuando Dios le dijo a Moisés, conságrame todo primogénito. O sea, es Dios diciendo, todo primogénito es mío. Ahí mismo en el verso 12 del capítulo 13, dijo que el primogénito debía de ser sacrificado o redimido cuando se celebró la Pascua, cuando la última plaga era que los primogénitos iban a morir. Y le dijo a cada familia de Israel, sacrifiquen un corderito, un borreguito, el primero de un año, macho, sin defecto, lo van a sacrificar y van a colocar la sangre en las puertas, en las ventanas. Entonces, Dios estaba anunciando el poder de la redención, porque ese corderito, el primer corderito nacido, macho de un año, representa a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús, si lo vemos desde ese punto de vista, son las primicias de Dios dadas a nosotros. Es el diezmo de Dios que Él nos lo otorgó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Estamos aquí? Dios no se esperó a tener más hijos. Ya que tenga unos 5 hijos más, entonces les voy a dar uno. No, Él dio lo primero y lo mejor por todos nosotros. Ahora, no se trata de dinero solamente. Ojo con esto. No se trata de dinero, porque es algo más profundo. Se trata de quién está primero en mi vida. Sí, se trata de quién es o qué es lo más importante para ti en tu vida, más que de finanzas. Entonces Dios, en toda la palabra, Él deja claro que Él tiene derecho a tomar los primogénitos de todo rebaño, de toda cosecha. Israel, por ejemplo, es el primogénito de las naciones del mundo, porque Dios eligió a Israel. Primeramente, el plan de Dios era salvar a Israel y que de Israel saliera la salvación a todo el mundo. Bueno, Israel se rebeló y conocemos la historia, pero Israel es el primogénito de Dios. Dios es dueño de todos los primogénitos. Amén. Yo tengo 3 hijos. Los 3 son de Dios, pero el primogénito está consagrado al Señor. Amén.
Entonces, por eso es que Dios me aconseja, me enseña la bendición de darle a Él lo primero. De hecho, en Hechos 20, verso 7, dice que la iglesia primitiva dejó de congregarse en sábado y comenzaron a congregarse en domingo. El sábado sigue siendo el día de reposo, pero la iglesia primitiva, después de la crucifixión, de la resurrección, comenzaron a congregarse en domingo. Dice en Hechos 27, el primer día de la semana, ¿qué dice? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿El lunes? Es el domingo. ¿Sí? Y ahí está marcado también que si le ofrecemos a Dios el primer día de la semana, que es hoy, el resto de la semana será bendecido. Qué importante es darle a Dios lo primero. Qué importante es ofrecerle a Dios lo primero de tu día, lo primero de tus pensamientos, lo primero de tus palabras, el primer día de tu semana. Yo recuerdo cuando tenía mi empresa familiar, pequeñita, pero muy bendecido, negocio que amábamos. Y el día que más vendía era en domingo, porque estaba relacionado con cuestiones de fiestas. De sábado y domingo eran cuando más ingresos y más ventas había. Entonces yo le decía al pastor, pues es que tengo que chambear, pastor. Y mi pastor, con mucho amor y con mucha gracia, sí, está bien, no te preocupes, tú dale. Pero cuando entendí este principio, yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? El domingo es para el Señor. Llueve, trueno, relampaguee, yo no abro el domingo. Es del Señor. Y las cosas cambiaron. Lo que no ingresaba en domingo, ingresaba en el resto de la semana. Multiplicado. Te lo digo como testimonio propio. Entonces la semana comienza en domingo y no en lunes. Y por eso nosotros nos congregamos hoy. Te van a criticar porque no te congregas los sábados. También te puedes congregar el sábado si quieres, pero el domingo, el primer día es del Señor. Amén, amén. Porque si lo primero es redimido, todo lo demás también es santificado. Ahora, ¿por qué Dios nos habla sobre finanzas en tantos versículos? Porque todos estamos llamados a multiplicarnos. Dios le dijo a Adán en el Génesis, en el huerto, le dijo, fructificad y multiplicaos. Fructifiquen y multiplíquense. Amén. Entonces hay un principio de la multiplicación. Lo vimos creo hace 2 semanas cuando vimos el poder de la acción de gracias. Creo que fue el último sermón del año pasado. Lucas 9:12, donde había una multitud de 5,000 hombres, más niños y mujeres, que daba un total de alrededor de 20,000 personas. Y Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para darle de comer a todos estos? Y Felipe empezó a sacar cuentas, sacó la calculadora. Mira, Señor, tenemos que trabajar todos un mes para medio comer, tenemos que sacar los impuestos, luego tenemos que sacar el ICR y luego tenemos que cuadrar acá y para que nos den los números para medio comer. Y Andrés, que ya había visto los milagros que Jesús había hecho, sabía en su corazón, su espíritu latía, su corazón latía, de que estaba a punto de presenciar otro gran milagro diferente a los anteriores. Y entonces Andrés le dijo, Señor, aquí un niño nos está ofreciendo 5 panes y 2 peces. Era lo único que había y era lo primero que había, y lo pusieron en manos ¿de quién? De Jesús. Y dijo Jesús, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Que alguien entienda, que alguien comprenda, que alguien crea que lo poco, lo primero en mis manos se multiplica. Y dio gracias a Dios. Primero consagró esa primicia que el niño puso en sus manos, la consagró a Dios, se la ofreció a Dios y después se la dio a los discípulos. Dijo, repártanlas. O sea, todavía le había dado la canasta con 5 panes y 2 peces. Y les dijo, tengan, ustedes la van a repartir.
Y cuando empezaron a sacar un pan, 2 panes, 3 panes, 4 panes, 5 panes, 6 panes, otro pescado y un colón, imagínate, y y el milagro sucedió en las manos de los discípulos. El milagro de la multiplicación sucede en tus manos y en las mías cuando pongo lo primero y lo mejor en las manos del Señor. Van a suceder milagros en tus manos. Yo no sé qué Dios va a hacer en tu vida, pero si tú crees que Dios puede hacer algo, Él lo va a hacer. Amén. Los discípulos no tenían ni idea qué iba a hacer Jesús. Habían visto que sanaba enfermos, había resucitado muertos, de un pescado, de un pez sacó una moneda y pagó sus impuestos, pero no habían visto que casi 20,000 personas comieran de 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Y los bendijo y los partió, se los dio a sus discípulos para que ellos le repartieran a la gente. Dios te va a bendecir tanto y te ha bendecido tanto que Él espera que tú repartas lo que Él te da. Que no dudes del poder del reino. Amén. Hay que darle al Señor lo primero. Debe de ser bendecido antes de que se multiplique. Hay que ponerlo en manos de Dios. Me gusta mucho un programa que se llama Los Tiburones. ¿Sí lo has visto? ¿Cómo se llama? Es de Shark Tank, no sé qué cosa. Buenísimos para hacer negocios. Hombre, tienen una visión tremenda, pero no tienen a Dios en su corazón. Buenísimos para hacer de todo, ve el negocio. Y si en algo no ve el negocio, no le entran. Te voy a decir cuál es el mejor negocio. Si tú tienes mentalidad de tiburón, porque aquí hay empresarios. Te voy a decir cuál es el mejor negocio. O te voy a decir qué negocio te conviene. Donde tu socio te diga, me quiero asociar contigo. Yo voy a poner toda la lana. Yo voy a mandar los clientes. Y de todas tus ganancias, nada más regrésame el 10. Y el 90 es para ti. ¿Te conviene un negocio así? ¿Te conviene un negocio así? El Señor es el mejor socio. Él es el mejor director de empresas. El más grande visionario en cuestión de finanzas. Pero es a lo que más le sacamos. Prefiero comprar y vender y obtener ganancia porque es algo que yo puedo hacer y se me dificulta creer que Dios también puede hacerlo mejor que yo. Hello. ¿Estamos aquí? Entonces, antes de la multiplicación está el consagrar a Dios lo que hay en tus manos. Ahora, el diezmo y la ofrenda y la primicia son cosas muy distintas. Vimos el domingo pasado que diezmar no es darle a Dios, sino devolverle lo que es de Él. Es devolverle lo que es de Él. Y las personas que están por primera vez, no se espanten. Nada más los primeros 2 domingos del año hablo sobre esto. No se lleven la impresión de que este pastor centavero igual que todos. No. El domingo pasado lo aclaré. No se asusten, esto no es una obligación, es un acto de amor. Entonces el diezmo no es darle a Dios, es devolverle lo que es de Él. ¿Estamos aquí? Y si no, lee la parábola de los talentos. No la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero tú busca en la Biblia la parábola de los talentos, donde un patrón, un amo, un empresario se fue de viaje y a un trabajador le dejó 5 talentos, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. Cuando regresó y le dijo, hagan negocios con ellos. Cuando regresa los llama a cuentas y el Señor va a regresar y te va a llamar a cuentas. Y dice que el que tenía 5 ganó otros 5. Al que le dio 3 talentos, 2 talentos, lo multiplicó en 4 talentos. Pero al que le dejó 1, cuando fue llamado a cuentas, le dijo, Señor, yo sé que pues, tú eres un Dios temerario y cosechas donde no hay. Mira, Mateo 25. El siervo que le dejó un talento le dijo, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Y qué dijo? Aquí tienes lo que es tuyo. Pausa. Los 3 trabajadores
Los primeros dos le regresaron lo que era de Dios y aún multiplicado. El tercer trabajador solamente le dio a Dios lo que le había dejado, lo que le correspondía. Aquí está lo que es tuyo. O sea, salí tablas. ¿Sí? Salí tablas, Señor, no hubo ganancia, pero aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor en el verso 26? Y respondiendo su Señor le dijo, yo no lo voy a leer. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros o hacer negocios, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Y la ofrenda, la primicia, tiene que ver con los intereses. El diezmo tiene que ver con lo que es del Señor. Hay gente que es muy fiel en diezmar, y qué bendición. Porque Pablo dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Pero la bendición se multiplica cuando no nada más le regreso a mi amo lo que es de él, sino que invertí, multipliqué lo que él me dejó. Hello. Entonces yo no quiero ser de los pastores que le dice a la gente que nomás diezma, siervo malo y perezoso, negligente. No digan que yo dije. La Biblia dice. ¿Estamos aquí? Otra Biblia, en lugar de decir siervo malo y negligente, dice siervo malo y perezoso. Porque no multiplicaste, porque no multipliqué lo que el Señor puso en mis manos. Hello. Ahora, hay un devorador. Hay un devorador. El saltón le llama en Malaquías 4. Dice que el saltón, el que devora las cosechas. Y Dios dice, reprenderé al devorador de tus cosechas. Si tú me pruebas en esta área, voy a reprender, voy a anular, a cancelar el poder del devorador de tus cosechas. Entonces el devorador es el chanclas. Es el que viene a robar, matar y destruir. Entonces, yo siempre presumo, cuando me preguntan otros pastores, oye, ¿y tu iglesia cómo anda en cuestión de diezmos? Yo le dije, ¿todos diezman? ¡Wow! ¿Y cómo le haces? No, pues yo les enseño nada más, yo no les obligo. Pero todos diezman, unos en la iglesia y otros afuera de la iglesia. El diablo los hace diezmar a fuercita. Pero de que todos diezman, todos diezman. Hello. Entonces, todo lo que tengo es del Señor. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es todo lo que hay en la tierra? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿De quién es tu vida? ¿Quién te da fuerzas? ¿Quién te despierta cada mañana? ¿La alarma? No, la misericordia de Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey. Entonces, pero nos enseñan desde pequeños a ser posesivos. Mi casa, mi carro, my money. ¿Saben, maestro? Mi dinero. Es que es mi trabajo, yo me lo gané. Es que yo me esforcé. Está bien. Pero ¿y si nos morimos? Si ya no hay nada que hacer. Es mejor aseguro. Digo, un día todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero es hasta que el Señor diga, no cuando el diablo o cuando yo quiera. Mientras, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mira, 1 Pedro 4:10, versión PDT. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado ¿para qué? 1 Pedro 4:10, PDT. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así, ¿todavía no está? ¿Ya? ¿Así serán? ¿No? Ahí viene. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado de tantas formas. Hello. Ahora, el amor de un padre hacia un hijo, ¿cómo se manifiesta? Díganme, rapidito. Abrazos, ¿qué más? Disciplina, ¿qué más? ¿Cómo?
Cuidado. Guía, educación, ¿qué más? Pecho, techo. Sí, ¿qué más? Alimento, ¿qué más? Azote, sí, disciplina. Sí, ese es el que más nos gusta, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, cariño, amor y no ocupa nada los plebes. Mira, todos los días son 2 sabritas por día de tiro, un juguito, pañales cuando están pequeños. Ahora, dice aquí que Dios nos ha dado su generoso amor de tantas formas. Hello. Si tú percibes un ingreso económico, es Dios mostrándote su generoso amor. Y dicen ahí al principio que es un don que Dios te dio para el servicio de los demás. Pero aquí viene lo bueno. Así serán buenos, no dice dueños. Hello. No dice buenos dueños. Dice administradores. ¿Quieres prosperar en tu vida? No te creas dueño de lo que tienes. Eres un administrador del generoso amor que Él te muestra cada día. Somos administradores, no dueños. Porque el dueño, cuando yo me convierto en dueño, mi empresa está en riesgo. Y un administrador tiene una mentalidad de dar cuentas, de servir a un amo, de honrar, de obedecer a un amo. ¿Estamos aquí? Y lo dice en Romanos 12, 12:5, 12:6, creo que lo sinteticé. Dios en su gracia nos ha dado, Romanos 12:6, nueva traducción viviente, creo que es. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y puse ahí puntos suspensivos porque lo sinteticé. En el verso 8 también sinteticé porque uno de esos dones es: si tú tienes el don de dar, hazlo con generosidad. Hello. Va de nuez. Nueva traducción viviente. Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. De ahí brincamos al 8, entre otras cosas. Dice, si tú tienes el don de enseñar, de exhortar, de aconsejar, pero lo dice, si tú tienes el don de dar, hazlo con generosidad. Otra Biblia más moderna dice, no seas tacaño. Entonces yo le dije, Señor, pero no le puedo decir eso a la iglesia. Ah, bueno, entonces dile que con generosidad. Hello. En la traducción sonorense es, Señor, úngeme el codo. Alguien compartió ahí en las redes, puso un billete de a 20, uno de 50, de a 100, de 200, de 500, uno de a 1000. Lo hice. Se buscan. Salieron en diciembre y no han regresado a casa. Y yo les puse ahí, tampoco los he visto en la iglesia. El que más venía era Benito, y de que subió de rango, ya no lo he visto. Hello, hay que orar por ellos. Y luego decía ahí un video, ¿se te hace raro que un billete de 500 se te hace bien grande en la iglesia, pero en la tienda de ropa no te alcanza? ¿Se te hace chiquillo? Ahora, hay varios niveles de dar o de sembrar. ¿Cómo ando de tiempo, hijo? Hay varios niveles o formas de dar o de sembrar. El diezmo no es una forma de dar, es entregar lo que no es mío. Pero hay ofrendas para los pobres. ¿Sí? Dice la Biblia, a Jehová presta el que le da al pobre. ¿Sí? Lo aclaré el domingo pasado. El diezmo no decido yo como persona qué hacer con él. El diezmo se entrega en el alfolí. Ese es algo establecido
Porque alguien me preguntó que él no diezmaba en la iglesia, pero con su diezmo compraba despensa y le daba a los pobres. Yo le dije, está bien a secas, pero no es algo que Dios diseñó. Eso lo administra la iglesia. Ok, la ofrenda a los pobres. 2, la ofrenda en la iglesia. 3, las primicias en la iglesia. Y hay un cuarto que tuve que ayunar y orar para compartírtelo, pero lo voy a hacer, que está en Gálatas 6:6. En la versión PDT hay una cuarta manera de sembrar o de dar. Dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios, ¿qué dice? Debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Hijo, qué pena, pero ahí está escrito. Entonces, la cuarta manera de sembrar o de dar es compartir lo bueno que recibes de Dios con quien te está enseñando la palabra. Bien, era mi obligación decirlo. Ahora, hacer lo correcto significa respetar los principios bíblicos que me llevan a honrar a Dios. ¿De acuerdo? Y ya vimos ahí varios. Ahora, hay otro principio muy importante con el que quiero terminar. Dios quiere que salgamos de nuestras deudas. Dios anhela que su pueblo viva sin deudas. El principio no está en la pantalla, pero tú lo puedes hallar en Deuteronomio 28, no recuerdo el versículo, creo que fue por ahí el 20 y tantos, donde dice, prestarás y no pedirás prestado. Esa es una promesa de Dios para su pueblo. Dice, te voy a bendecir tanto que prestarás y no tendrás necesidad de pedir prestado. Ese es el principio. Y luego está Proverbio 22:7, ese sí lo vamos a poner en la pantalla. Proverbio 22:7, creo que busqué la versión PDT. Habla del amo y del empleado o del esclavo. Pero en la segunda parte del verso 7 dice que el deudor, el que pide dinero prestado, se convierte en servidor del que le presta. Otra versión más antigua dice, el que pide prestado se convierte en esclavo del que le presta. Alguien está sacando, ¿cuántos amos tengo? ¿Cuántos amos tengo? Hello. Yo prefiero pedirle prestado a Dios. Entonces, las deudas nos esclavizan. No es pecado pedir prestado. Ojo con esto, no es pecado. No es pecado, siempre y cuando pague. El pecado estaría en, puedo pagar, pero no quiero. No es pecado decir, ok, sí te voy a pagar, pero ahorita estoy pasando por un problema muy fuerte, no te puedo ahorita abonar o pagar, pero en cuanto pueda. Eso no es pecado. Pero si puedo pagar y no lo hago, ahí sí, estoy siendo injusto. Ahora, el principio es que las deudas nos esclavizan. Por eso en Romanos 13:8, Dios dice, no le debas a nadie nada. Aunque habla de deudas de amor, pero deuda es deuda. Cuando alguien te presta es porque de alguna manera te ama. Hello. Cuando alguien te presta, a lo mejor no es porque le sobra, sino porque vio tu necesidad y te está mostrando su amor. Entonces dice, no le debas a nadie nada. Dios está en sus planes nuestra libertad financiera. Cuando tú y yo aprendemos los principios bíblicos en esta área, nuestras finanzas entran en un orden y podemos alcanzar la tan anhelada libertad financiera. Pero ¿qué necesitamos? Poner a Dios en primer lugar. Amén. La Biblia hace mención de ese don de dar. Es un don que tenemos que tener en cuenta. Alguien puede estar pensando, lo bueno que yo no tengo ese don. No, toda la iglesia tiene ese don. Dios nos los ha dado en su generoso amor. 4 cosas que no se le debe de olvidar. Primero, todo es de Dios. Todo le pertenece. Lo único que no es de Dios es tu libre albedrío, tu libertad de decidir.
La iglesia no es un sistema opresor o esclavista, como muchos piensan. No, no, tal no que Dios muchas veces le dijo a tu pueblo, bueno, haz lo que quieras, haz las cosas a tu manera. Lo mismo nos dice a nosotros. Dios te dice, mira, esto es lo que tengo para ti, pero es tu decisión. Entonces, si siempre tengo presente que Dios es el dueño de todo y que todo le pertenece a Él, entonces me voy a conservar. Sí, hijo, gracias. Número 2, ora. Porque el que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. El que busca, encuentra. Entonces, ore. Ore en el sentido de depender de Dios. 3, comparta lo bueno que recibe con los demás. 4, Dios te va a bendecir de tal manera que tú y yo podamos bendecir a otros. En el nombre de Jesús. ¿Usted puede creer esto? ¿O vuelvo a repetir el sermón? No, ya no. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, no hay vuelta de hoja. Creo que no hay duda. El Señor nos está diciendo que cuando yo aseguro en buscar primero su reino, estoy asegurando las añadiduras. No te acostumbres a andar afanado o afanada persiguiendo las añadiduras primero, porque eso te va a alejar tu corazón de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Es bueno, todos trabajamos, todos tenemos quehaceres, pero Dios dice, no te preocupes por nada, no te afanes, no permitas que tu corazón esté en las cosas terrenales, materiales, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si yo me afano en esto, mi corazón estará lejos de Dios. Le voy a tener que decir, Señor, espérame tantito porque estoy trabajando. Oye, pero te quiero bendecir. Aguanta, Señor, aguanta porque tengo mucho que hacer. Si ahí luego vemos. Entonces, no en balde dice el mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero que escuches este testimonio. Pásale, Tere. Ya para terminar. Tócala, Señor, dale fuerzas. Ánimo. Tere me compartió ayer o antier un testimonio. Dios es un Dios de pactos. Amén. Y cuando nosotros somos fieles al pacto y honramos los pactos con Dios, el Señor también nos honra.